Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Nuevamente agradecidos en nombre de Metricraft a todos por su participación, tanto en las redes sociales como en esta sesión de Meet. El día de hoy continuamos con nuestro ciclo de workshops. Bueno, antes de iniciar, queremos invitarlos nuevamente a nuestra comunidad. Por favor, si pueden inscribirse en el código QR que está proyectándose en la pantalla para poder estar atentos a los siguientes workshops y cursos que estamos lanzando en los siguientes días. Bueno, sin más, queremos mencionarles y darles algunas ideas de lo que es Metricraft. Metricraft es una institución en la que queremos brindar mayor conocimiento sobre inteligencia artificial, análisis de datos, automatización inteligente a todos los profesionales y organizaciones que buscan transformar todos sus procesos dentro de cada organización, ¿no? El día de hoy contamos con un gran experto que va a dictar el siguiente tema, de imágenes a video con SAM2, Transformers para visión computacional avanzada. Está a cargo del ingeniero Lucas Taipe. En este caso, para darles mayor información sobre él, el ingeniero Lucas Taipe es un investigador de inteligencia artificial y visión computacional. Actualmente está cursando la maestría de Ingeniería Eléctrica y Computación en la Universidad de Alberta, en Canadá. Su trabajo se centra en el desarrollo de soluciones basadas en IA para el análisis automatizado de imágenes y video mediante modelos de última generación como SAM y Transformers. Él también ha participado en proyectos de investigación internacionales en la Universidad de Alberta, en la Universidad de Delaware, además de integrar equipos de investigación en la UNI, contribuyendo al desarrollo de algoritmos y procesamiento de señales, visión computacional, aprendizaje automático y sistemas inteligentes aplicados a la industria. Él es especialista en procesamiento de señales e imágenes, especialista en inteligencia artificial, especialista en ciencia de datos, modelamiento y visualización, y también especialista en visión computacional. Sin más, le doy el pase al ingeniero Luis Lucas y gracias por apoyarnos el día de hoy con su ponencia. Buenas noches. Muchas gracias, David, por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio con la presentación. Dame un momento. A ver, voy a compartir. Share screen. Hello. Share screen. Ok. ¿Se logra visualizar mi pantalla? Sí, se ¿Me logra puede ver, correcto. confirmar? Genial. Genial. Ok. Bueno. Bueno, ante todo, buenas noches con cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a hacer una presentación acerca eh, del modelo SAM2 y su funcionamiento, básicamente. Pero primero, pues, como David eh, ya mencionó antes, hago una breve presentación de mí. Mi nombre es Lucas Taipe, soy ingeniero físico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, a pesar de que mi carrera esté más enfocada como a la parte física, en los últimos años de mi carrera yo eh, enfoqué mi especialización a la parte de inteligencia artificial por los años 2020, 2021. Y gracias a ello, pues se me abrieron algunas oportunidades de poder hacer pasantías en el extranjero por un propio convenio que tenía la universidad. Es así como hice algunas pasantías en Alberta, que es una universidad de Canadá, y una universidad en Estados Unidos. Y pues debido a ello se me ofreció la oportunidad de poder hacer una maestría allá en Canadá actualmente. Ok, bueno, dando esa pequeña breve introducción, pues menciono las partes que voy a abordar en esta presentación. Eh, eh, la primera parte va a ser una pequeña introducción acerca de los modelos de segmentación y modelos fundacionales para poder sentar como una base de lo que, la primera base con la que luego va a ir desarrollándose estas tecnologías de visión computacional.
y luego aparece en la segunda parte el modelo SAM, que ya es un modelo basado en Transformers. Y en esta parte, en esta presentación quiero hacer énfasis en la parte del funcionamiento, de la arquitectura y cómo se hizo toda la parte del data engineering, que si bien no es una parte tan aplicativa, pero desde mi punto de vista es una parte bastante interesante, que es importante entender cómo funcionan estos modelos, porque esto nos permite más adelante poder hacer modificaciones, adaptaciones a aplicaciones en específico. Entonces, en esta parte quiero explicar esta parte de la arquitectura y voy a empezar con SAM, porque SAM es el modelo con que inició esta secuencia, estas generaciones de modelos fundacionales de visión computacional, para luego llegar al modelo SAM 2, que es una extensión del modelo SAM, que básicamente ya se enfoca en la segmentación de videos. Entonces voy a ir en esa secuencia, luego voy a mencionar una aplicación eh, en la que se implementa SAM 2 para poder hacer un conteo de objetos, pero pues las aplicaciones pueden ser diversas. En este caso solo voy a mostrar brevemente este ejemplo. Y por último, pues las conclusiones. Bueno, entonces doy inicio con la presentación. Eh, Imágenes digitales. Esta es una parte bastante básica, pero creo que es algo muy importante que uno tenga en cuenta, que las imágenes son matrices, son una composición de números. Más allá que nuestra percepción macro de una imagen nos dé características globales como textura, formas, eso los modelos computacionales no entienden en sí. Nosotros usamos un lenguaje bastante no preciso al decir que el modelo entiende texturas y estos, pero lo que realmente entiende son patrones. Por facilidad de explicación, uno asocia esto como texturas y bordes y estas características, pero lo que realmente un modelo computacional entiende son patrones de números. Entonces, el modelo más básico de interpretación de imágenes es escala de grises, en la que las imágenes se pueden ver entre 0 y 255, en la que cada celda de esta imagen está representada por un valor que indica la intensidad. Esto es en el caso más simple de una imagen a escala de grises. Pero si uno quiere mostrar una imagen a color, lo que hace es solo mostrarla en un espacio de color. En este caso, el más popular es el RGB, pero hay diferentes otros que muestran diferentes características. Pero la idea es la misma. Pero esto no quiere decir que deje de cambiar la estructura, simplemente es una composición, ya no es una matriz bidimensional, sino pues ya tridimensional y lo podríamos llamar un tensor. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, vamos a desarrollar la siguiente parte, que es la segmentación. Eh, Básicamente, o principalmente hay dos modelos de segmentación bastante sencillos, que uno es el modelo de segmentación de segmentación semántica y la otra es la segmentación por instancia. En la segmentación semántica, cada píxel se le asocia a una clase. Entonces, como se logra ver en la imagen de la diapositiva, a cada píxel se le está asociando un color. Entonces, la clase que pertenece al animal tiene un determinado color. Eh, una característica de este tipo de segmentación es que no reconoce el tipo y no identifica específicamente el objeto, simplemente indica qué píxel pertenece a qué clase o no, pero no sabe identificar qué objeto, si es objeto 1, objeto 2, objeto 3. Eso ya viene una parte de postprocesamiento. Y si eso uno quisiera incluirlo en un modelo, pues debe entrenarlo para que pueda identificar este tipo de clases. Y así nace la parte de la segmentación por instancia, que ya me permite identificar una instancia específica a la que pertenece el píxel clasificado, a pesar que sea la misma clase. En este caso sería el animal, que es una oveja. eh, Se identifica que este píxel pertenece a un objeto
y él igualmente que el otro, así logrando poder identificar individualmente cada objeto. Luego, ¿qué es un modelo fundacional? Un modelo fundacional básicamente es un modelo que es entrenado con una gran cantidad de datos y luego permite aplicaciones generales. En el caso, por ejemplo, del lenguaje, puede ser el modelo GPT, que es el modelo que está detrás de ChatGPT. Son modelos que son entrenados con mucha cantidad de datos y este dataset tan grande utilizado en el entrenamiento permite al modelo poder extender mucho más sus capacidades para poder tener predicciones fuera de los datos que ha sido entrenado. Entonces, esta es una gran ventaja para la parte de los modelos fundacionales. Existen diferentes tipos de modelos fundacionales, modelos de lenguaje, como menciona el GPT. También existen modelos que mezclan imágenes, texto, y en el caso que nosotros vamos a ver, va a ser SAM, que es también un modelo fundacional. Es un modelo que ha sido entrenado con una gran cantidad de datos y esto permite que el modelo pueda segmentar objetos que no pertenecen a su dataset original con el cual fue entrenado. Pero sí vamos a ver más adelante que es necesario que tengan pues, ciertas características al menos para que el modelo pueda identificar y segmentarlo bien. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es SAM? Primero SAM es un acrónimo que significa Segment Anything Model. Es un modelo que fue desarrollado por la compañía Meta con el objetivo de segmentar cualquier objeto. Entonces, para ello, ellos crearon una dataset especial con aproximadamente 1.100 millones de imágenes. Es un modelo muy pesado y que segmenta muchos objetos cotidianos, digamos. Pero vamos a ver más adelante que cuando uno quiere una aplicación específica, el modelo ya no generaliza bien. Y es por eso esta parte que voy a desarrollar en los slides siguientes, que es entender cómo funciona. Y no solo utilizarlo, sino entenderlo, porque eso luego va a permitir que podamos modificar esas estructuras para aplicaciones específicas. Básicamente, el modelo SAM, como se muestra en la parte A, funciona en base a prompts. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que en base a alguna información que provee el usuario, el modelo entiende qué es lo que el usuario quiere segmentar de la imagen, pero necesita un prompt, un valor inicial que se debe insertar al modelo. Y para ello, pues cuenta con diferentes caminos. Uno de ellos puede ser puntos a favor, en contra, otro puede ser un bounding box, otro puede ser una segmentación, o texto. En este caso, texto no. Yo recuerdo haber revisado. En el paper indican texto, pero cuando revisé la plataforma no estaba habilitada. Pero bueno, entonces, en base a este prompt y en base a la imagen, el modelo puede identificar automáticamente qué es lo que se desea segmentar. Pero esto tiene una característica interesante porque a esto se le llama una segmentación agnóstica. El modelo está identificando la región que uno quiere segmentar, pero no indica qué clase pertenece. El modelo entiende que al darle este prompt y asociarlo con las características de la imagen, entiende cuál es la región que uno quiere segmentar, porque pues un objeto tiene características en comunes, ¿no? Por ejemplo, el perro y el background tienen diferentes características y el modelo puede interpretar eso y puede hacer una predicción correcta, pero lo que no te indica el modelo es qué clase es, que eso es algo muy importante cuando uno quiere buscar aplicaciones. El modelo no te indica esto es un perro, solo te indica la segmentación y lo hace por probabilidades. Pero bueno, el modelo está compuesto por básicamente 3 módulos que son los más importantes, como se muestran aquí. Este módulo es el Image Encoder, que es donde se extrae la característica y es la base principal en la que opera la operación del Vision Transformer. Luego tenemos el Prompt Encoder, que es
la traducción que hace, el módulo que traduce la guía que da el usuario para poder luego aplicar la segmentación. Una vez que se tiene el prompt y se tiene procesada la imagen, el modelo toma estas dos informaciones para luego hacer una predicción de la segmentación y así se obtiene la máscara final. También voy a mencionar un poco acerca del data engineering que se hizo porque es una parte bastante interesante. No es un modelo, es un modelo de entrenamiento supervisado, pero vamos a ver que se emplea una estrategia para poder desarrollar esta dataset tan grande que probablemente pueda ser aplicado luego para un dataset que alguien quiera desarrollarlo por sí mismo. Ok, con esto pues voy a empezar a explicar la estructura de SAM. Eh, bueno, empecemos con la parte de funcionamiento, como ya les había explicado. Esta parte la voy a hacer bastante rápida porque es en base a los prompts que pueda indicar el usuario y en base a la imagen, el modelo puede generar una segmentación del objeto deseado, ¿no? Y si uno desea segmentar algo en específico, lo que le permite el modelo es agregar puntos en contra también, es decir, que si uno quiere segmentar solo, por ejemplo, la cabeza del perro, eh, va a poder poner puntos en contra en el cuerpo y el modelo automáticamente va a entender y va a actualizarse en la predicción de la máscara, formando solo la segmentación en la cabeza del animal. Entonces esto es retroalimentativo y para poder hacer un ajuste. Y vamos a ver que esta técnica luego se va a usar para el entrenamiento del mismo modelo. Bueno, la parte de la arquitectura. Como había mencionado, pues SAM está enfocado solamente en la segmentación de imágenes. Todavía no se extiende a video, pero es muy importante entender la base de SAM porque es la esencia de SAM 2. En SAM 2 lo único que se hace es agregar algunos módulos más, y, pero manteniendo la raíz original, que es el SAM original. Pero vamos a ver que van a cambiar algunas cosas y eso lo voy a explicar más adelante. Pero entendiendo SAM va a ser mucho más sencillo entender SAM 2. Ok, entonces tenemos la imagen. La imagen es procesada por un módulo basado en Transformer que le llamamos Image Encoder. Esto lo que hace básicamente, haciendo una analogía, podría ser, es que, por ejemplo, esto puede ser un producto y cuando uno va a un supermercado, los productos tienen un código de barras. Este código de barras es un código que resume todo el producto en sí. Por más grande que sea el producto, un código de barras puede guardar toda la información que sea necesario eh, eh, para caracterizar al producto. Entonces, básicamente lo que hace el Image Encoder es eso. Se tiene el objeto, la imagen, y lo que hace es serializarla como un código de barras que va a contener toda la información comprimida de la imagen. ¿Y por qué es importante esto? Es porque en visión computacional es muy importante reducir el tamaño de la imagen y comprimirla lo más que se pueda, pero manteniendo toda la información importante de la imagen, que describa toda la imagen. La idea es que a partir de esto, haciendo una operación inversa, se pueda reconstruir de nuevo la imagen. Entonces, básicamente eso es lo que hace el Image Encoder. Esto se puede hacer con diferentes módulos. En este caso, por ejemplo, con redes convolucionales o algún otro modelo de inteligencia artificial, pero en este caso utilizan Visual Transformers. Una vez que se comprime toda esta información en un Image Embedding, lo que se hace es asociarla eso con el Prompt Encoder. Y una vez que se tiene esta información con el Prompt Encoder, el Mass Decoder genera las segmentaciones. Pero no genera solo una, genera diferentes segmentaciones en base a un score. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ir detallando cada uno de los módulos. En esta parte vamos a ver sobre el Image Encoder. Básicamente lo que hace el Image Encoder es dividir las imágenes en patches, en parches, y serializarlas. Una vez que está serializado, cada uno de los parches, que por cierto son 16 por 16, cada uno de los parches va a tener una representación vectorial, va a tener una representación numérica, porque como dijimos inicialmente,
El modelo no entiende la imagen en sí, sino entiende patrones numéricos. Entonces, esto es una matriz. Y bueno, en este caso, como es de colores, es un tensor. Y esto va a ser pasado a un vector de características, de 256 características en sí. Entonces, cada uno va a ser transformado en un token y en este caso se le agrega el PI. ¿Por qué se le agrega el PI? El PI es un valor que indica la posición, porque a diferencia, en esta parte como está linearizado, podríamos interpretarlo como si fuese un texto. Un texto en donde, porque cada parche va a ser representado por un vector numérico. Pero en las imágenes importa mucho la posición, porque no tiene una dimensión lineal, sino es bidimensional. Entonces tiene altura y ancho para determinar la posición de cada uno de los parches. Entonces se agrega esa información adicional. Esa es la diferencia principal con los modelos de transformers que se aplican en procesamiento de lenguaje natural. Entonces, una vez que se hace esto, pues el modelo ya está listo. Pero recuerden, esta parte se hace a través de un modelo de Visual Transformer que extrae las características para comprimirlas en tokens. Luego, los embeddings. Aquí pues traté de explicarlo un poco más matemático, podríamos decirlo, porque es importante entender que esto es un vector. En este caso estoy simplificando mucho cada uno de los parches, pero va a ayudar para poder dar la idea del por qué se hace esta conversión. Cuando uno tiene, por ejemplo, este vector representa este parche, este vector representa al otro y así. Entonces, cuando se quiere aplicar atención, que luego vamos a ver cómo se hace esa operación, vamos a hacer operaciones entre los parches para ver cuáles tienen características o relaciones en común. Entonces, por ejemplo, si opero a través del producto punto estos dos vectores, lo que voy a tener va a ser un valor, lo cual va a ser un valor alto, lo cual me va a indicar que estos dos parches están correlacionados. Si uno se fija, este parche y este pertenecen a la misma clase, que es el perro. No, disculpen, es el gato de esta parte de aquí. Em, por ejemplo, si tomamos un parche del fondo y hacemos la operación con B o con A en este caso, vamos a ver que se tiene un índice bajo. Entonces tiene una correlación baja. Entonces, a través de estos vectores es que se puede hacer luego las correlaciones de los parches. Pero estos vectores en sí son más grandes. En el caso de Samsung, de 256 dimensiones, 256 valores. Eh, y, y lo que va a permitir esto es poder, más adelante, poder hacer operaciones de atención, como vamos a ver que sería el self-attention y el cross-attention. Y eso vamos a poder, vamos a explicarlo mejor en este slide. Ok, una vez, por ejemplo, que se tiene vectorizado esto, algo que olvidé mencionar en esta parte es que estos valores, como había mencionado, en el modelo original son 256, pero estos valores se obtienen a través de las operaciones que se hacen en el Image Encoder. Entonces, el Image Encoder trabaja para darnos este vector, que en este caso sería 256, pero en este caso estoy poniendo solo 2 y 1 para simplificarlo. Ok, entonces, una vez que sabemos que este parche puede ser representado por un token, el modelo tiene matrices con las que ha sido entrenadas previamente. En este caso se le llama una matriz WQ, WK y WB, que son muy conocidas en la parte de Transformer, porque el Q representa el query, que es el requerimiento, la K representa el key, que es la clave, y el B representa el value, que son las iniciales en inglés de estas operaciones. Entonces, estas matrices se van a operar con cada uno de los tokens para obtener el query, el key y el value, que vamos a ver más adelante, que van a ser muy importantes para poder hacer las operaciones de atención. ¿Cómo vamos a verlo aquí? Las operaciones de atención.
Eh, la atención básicamente es el corazón de los modelos de Visual Transformer. Y en general, para los modelos de Transformers, la atención es la base. Y los modelos de atención lo que hacen es buscar relaciones entre tokens y así determinar qué tokens tienen más correlación con uno y con otro. Eh, entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos un query, y en este caso, si el valor de la operación anterior, por ejemplo, aquí nos salió esto, haciendo la operación, recordemos que es la transpuesta, entonces sería una operación de Q y K con la transpuesta. Aquí omití ponerle el T, va a salir un valor de 1. Y una vez que se tiene este valor, lo que se hace, se obtiene un valor por cada uno eh, de los, en este caso serían en cada uno de los vectores que representan la parte de atención, y se aplica la operación softmax. Entonces, una vez que se hace la operación, vamos a ver que se van a tener los pesos de 0.40. Bueno, en este caso sería 1, 0, 1, pero al aplicarle la función softmax, que es una función que me permite pasar en este caso el conjunto 1, 0, 1, lo vamos a pasar a probabilidades. En este caso, esto sería, al aplicarle la función softmax, vamos a obtener 0.40, para el valor 0 vamos a tener 0.20 y vamos a tener luego 0.40. Una vez que se tienen estos pesos, esta es la primera parte, luego se multiplica con el valor value, y al hacer esta operación, luego obtenemos un vector que, recordemos, tiene la misma dimensión que el query. Entonces, se tiene un query actualizado que ha cruzado información con los otros parámetros. Entonces, esta operación de atención va a ser muy útil para poder entender esta parte, que es el self-attention y el cross-attention. El self-attention se hace cuando se aplica esta operación para, por ejemplo, en el caso de visión computacional, para un mismo frame. Cuando en un mismo frame se aplica atención entre los parches de ese mismo frame, lo que se obtiene es la correlación entre parches, de acuerdo a las características que tengan. Así el modelo va a identificar qué parche pertenece a un mismo objeto que no, porque si recordamos el modelo de visión, de Vision Transformer, lo que hace es dividirlo en grillas, y luego lo que hace al aplicar el self-attention es encontrar qué parches tienen correlación con el mismo objeto. Entonces, así es como se aplica la parte del self-attention. Luego tenemos la operación del cross-attention. El cross-attention lo que nos permite es cruzar información, ya no con el mismo objeto. En este caso, va a ser con el prompt, porque recordemos, tenemos la imagen y SAM funciona a través de prompts, es decir, que el usuario debe indicar una información para poder lograr luego la segmentación. Entonces, lo que hace el modelo de cross-attention es, a partir de las características de la imagen, cruza con las características que se generó con el prompt, en este caso sería token del prompt, y con eso cruza información. Entonces, recordemos esta operación de aquí, query por clave por value. Entonces, si uno observa aquí, en este caso, el token del prompt sería el query, porque es lo que va a requerir de la imagen. Es la interacción del usuario es el query, es lo que el usuario quiere de la imagen. Y con el cross-attention se logra eso, para poder lograr esa segmentación de acuerdo al prompt que insertó el usuario. Entonces, entendiendo esta parte del self-attention y el cross-attention, vamos a pasar rápidamente a esta parte, que es el prompt encoder, que es un bloque que pertenece también al modelo SAM, en el que en base a uno de los prompts que puede ingresar el usuario, ya sea punto, ya sea la caja o ya sea una máscara previa, el modelo lo que hace es interpretar este valor inicial ingresado por el usuario a tokens, a vectores que representan dicha información. Entonces, con esa información y con lo que se ha obtenido del image encoder,
lo que hace el modelo es cruzar esa información y lograr la segmentación. Pero para lograr la segmentación tiene que entrar en el mass decoder. Entonces, en el mass decoder, lo que se hace es cruzar ambas informaciones, lo que el usuario entregó y aparte las características que el modelo extrajo de la imagen. Bueno, esta parte es algo técnica, pero básicamente lo que hace, para resumirlo, es en base al prompt que ingresó el usuario y en base a los output tokens que el modelo tiene ya en sí incluidos, que ha sido parte del entrenamiento, que por cierto son dos principales, que es el Intersection Over Union Token y el mass token, que el mass token va a ser importante luego para lograr la segmentación final. Se juntan estos tokens y se hace un self-attention, es decir, se cruza información con ambos, con lo que el modelo tiene en sí entrenado, más lo que el usuario requiere, se cruza esa información haciendo un self-attention. Luego, hacemos un cross, esto ya sería un cross-attention porque se cruza la información del token que ha sido ingresado por el usuario, más lo que la imagen, o sea, lo que el image encoder ha proveído. Entonces, con esto se hace el cross-attention, se pasa por un multilayer perceptron, que es una capa de redes neuronales nada más, y se refina los valores del token para de nuevo aplicar una atención cruzada. Pero aquí viene algo importante, porque en la primera parte, el token, el primer cross attention es tomando primero como query el token. El token indica qué quiere de la imagen, pero en este cross attention, lo primero que se toma como query es la imagen. Ahora la imagen se condiciona o pregunta a los tokens qué es lo que quieren, disculpen, la imagen pregunta qué es lo que los tokens quieren de ella. Entonces, así se cruza la información. Una vez que se tiene esta información cruzada, lo que se hace es, como se observa aquí, recordemos que al aplicar el cross attention se mantiene la dimensión, entonces este vector permanece en el tiempo y entra aquí. Y esto es la parte interesante, porque con el pseudo ejemplo que había entregado inicialmente, esto es como un código de barras. Esto no se puede entender por nosotros, pero cuando pasa a una capa convolucional transpuesta, lo que hace es un upsampling, es de nuevo regenerar la imagen a partir de esta información, pero en este caso ya enriquecida porque se ha combinado con las características que el usuario del token, con el token que el usuario ingresó, y se va a agrandar. Se agranda dos veces. Si recordemos, esto es la dimensión 64 por 64. Si se agranda dos veces sería 128. Y si se agranda una vez más sería 256. Entonces regresa al formato de 256 por 256. Por eso se aplica dos veces. Luego, con esta información, se tiene la parte esa información se mantiene en este módulo y se cruza con el token. Haciendo este cruce podemos sacar dos características, que es del output tokens, que pertenece uno al mass tokens, como le había informado, como les había dicho, que el mass tokens es básicamente el token que multiplicando con el image embedding ya enriquecido y ya con un tamaño adecuado, va a lograr la segmentación final. Es lo que el modelo ya nos entrega. Y aparte se tiene el Intersection Over Union Token, el IOU Token, que nos va a indicar el score, que nos va a indicar qué tanta confianza tiene el modelo de entregar cada una de las máscaras, porque en este caso, SAM lo que nos hace es entregar un mass select de 4 máscaras de predicción por cada input que le damos. Entonces, eso básicamente es el mass decoder. En esta parte estoy explicándolo más a detalle. Lo que hace el mass token, al multiplicar con la imagen, se obtiene ya la segmentación final. Entonces, como había dicho, la salida la salida de SAM nos da múltiples salidas. ¿Por qué nos da múltiples salidas? Porque con un solo prompt uno puede mostrar diferentes intenciones.
como se observa en esta imagen, por ejemplo. Uno le da un prompt a la mochila en la imagen, pero el modelo no entiende, porque es agnóstico, no entiende la clase y solo entiende características en común. Entonces, cuando le das clic o un prompt a la mochila, el modelo puede segmentar la mochila o puede segmentar a toda la persona. ¿Por qué? Porque la mochila está cargada por la persona. Entonces, el modelo nos entrega una, una secuencia de máscaras probables con un valor de confianza de cada uno de ellos. Y así se puede observar en cada uno de ellos, ¿no? Los cuales luego se puede ir refinando a medida que nosotros podamos ingresar otros inputs, como puntos a favor, puntos en contra, podemos ingresar el bounding box. Recordemos que SAM es un modelo que nos va a permitir combinar diferentes tipos de prompts. No solo uno, puedes ingresar diferentes prompts, que el modelo está diseñado para eso. A medida que vas ingresando más prompts, el modelo va a ir refinando la segmentación. Ok, un segundo. Ok. Luego, la parte de los datos. La parte de los datos es algo bastante interesante porque principalmente como es un dato como se creó una base de datos gigante de 1.100 millones de imágenes, lo que se hizo para poder crear esa imagen es usar 3 herramientas. Y es algo curioso que se haya usado el mismo modelo para poder generar máscaras también. En este caso, se tiene la parte de segmentación asistida, es decir, usando el mismo modelo, los etiquetadores estuvieron colocando puntos a favor, puntos en contra para poder ir refinando máscaras, porque se estaría combinando tanto la habilidad de segmentación del etiquetador con la capacidad del modelo. Entonces sí se está otorgando algo extra, no es que el modelo esté generando sus propias máscaras, pero el etiquetador está ayudando a refinarlas. Y luego es el semiautomáticas, que en este caso hay algunos objetos que por más prompts que uno use, no va a lograr segmentarlos con SAM. Y eso se vio más durante su entrenamiento. Entonces ahí sí se requiere que el etiquetador con un software de etiquetado delinee las regiones que pertenecen al objeto que quiere segmentar para poder crear la etiqueta de esa imagen. Y la última es la automática total, eh, que se hace en base a la segmentación de todo. Esto creo que olvidé mencionar, pero SAM, aparte de la segmentación por prompts, tiene una alternativa más, que es segmentar todo. Ya no coloca ningún prompt, solo SAM comienza a segmentar todo lo que encuentra. Y esto este es el camino que se usó también para poder generar más máscaras. Y como se observa, es una gran cantidad de las máscaras fue creada de manera automática. Y es así como se crea el dataset SA1B. Es el data más grande que se tiene hasta ahora de segmentación y lo bueno que es open source. Lo malo que para poder entrenar modelos con esta cantidad de datos, pues sí se requiere una capacidad computacional grande. Ok, algo interesante del modelo SAM, que a pesar de que, como había mencionado, el modelo tiene 1.100 millones de etiquetas, obviamente representan una gran cantidad de información, pero no está toda la información que hay en el mundo. Entonces, cuando se utiliza SAM para hacer pruebas de test, se dan cuenta que es capaz de reconocer objetos a pesar que no hayan sido incluidos dentro de su dataset. Y esto ayuda mucho para poder luego utilizarla en implementaciones específicas, como por ejemplo imágenes médicas o imágenes que tienen diferentes campos. Entonces, esto es bastante interesante, pero tiene un límite que siempre y cuando el objeto nuevo tenga características en común con
con los objetos, con los objetos que se encuentran en su base de datos. En mi caso especial, yo que estoy trabajando con estos tipos de modelos, yo quiero segmentar plasma y eso sí, no, el modelo no entiende porque no tiene características en comunes con su dato de base. Entonces, en mi caso, yo tengo que desarrollar adaptar el modelo, haciéndole modificaciones en su arquitectura para poder implementarlo a la aplicación que yo deseo. Entonces, bueno, las limitaciones de SAM. Entonces, las limitaciones de SAM, por ahora, pues, en este caso, para el año que fue lanzado, si mal no recuerdo, fue en el 2022, 23, no incluía la parte para segmentar en videos, como os había mencionado, es agnóstica, no reconoce la clase, puede segmentar perfectamente un objeto, ya sea animal o cualquier otra cosa, pero no reconoce la clase. Entonces, eso es un problema porque en muchas aplicaciones se necesita saber qué es lo que se está segmentando. Entonces, eso es una debilidad. Pero una de las grandes ventajas es que es bastante versátil. Y a pesar de que muchas de las cosas, por ejemplo, en mi proyecto en sí, yo cuando quiero segmentar gotas de metal fundido, se me hace sencillo porque las gotas de metal fundido son muy similares a, no sé, a pelotas de béisbol o a cosas así. Entonces, eso sí permite segmentar y lo hace bastante bien. Pero lo malo de SAM, otra cosa mala, es muy pesado. El image encoder que usó era muy denso y tenía muchos parámetros y pesaba, recuerdo que como 3 gigas o algo así. Entonces era muy lento. Pero una ventaja era que, no sé si en esta parte, no, todavía no lo mencioné, pero aquí creo que lo puedo decir, menciono rápidamente. Una ventaja es que una vez que el image encoder ya procesaba la información, ya se tenía caracterizada al objeto y comprimida la información en un image embedding, uno podía segmentar cualquier cosa. Es decir, una vez ya procesado, puedes colocar cualquier prompt, cambiar de prompt constantemente y esto lo hace en cuestión de milisegundos y no es costoso computacionalmente porque ya solo son operaciones de matrices con un image embedding, que es la información ya comprimida de la imagen. Entonces, eso sí es una ventaja. Una vez que ya estaba comprimido, uno puede colocar diferentes prompts y obtener diferentes segmentaciones. El problema es cuando uno quiere cambiar de imagen, tiene que volver a cargar eso. Bueno, entonces esto es la parte de SAM, de las ventajas y desventajas. Bueno, Efficient Time, luego voy a mencionar, tal vez mencione un poco de ello porque es algo que yo estoy utilizando. Pero bueno, de SAM, pues como había mencionado, SAM fue lanzado en abril del 23 y en estos 3 años, cada año, como se puede observar, ha ido saliendo una nueva versión del modelo. Primero empezó con SAM, que es un modelo de segmentación con imagen. Luego se expandió sus aplicaciones a videos con SAM 2 en el 2024. Luego salió el modelo Efficient TAM, que es un modelo igual al SAM 2, exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, exactamente la misma arquitectura, pero hace modificaciones en sus módulos de tal manera que lo hace, si mal no recuerdo, 4 veces más rápido. Y este modelo es mucho más ligero y puede caber dentro de un celular, pero un celular de alta gama, ¿no? Como un iPhone 15. Si mal no recuerdo, fue implementado este modelo en un iPhone 15 y demostró un desempeño decente para poder segmentar objetos en video. Y en el 2025 se lanzó el modelo SAM 3, que es, creo, la última versión que sacó el grupo de Meta Research. En SAM 3 lo que se hace es expandir las propiedades de SAM 2, que voy a ir mencionando más adelante. Primero voy a explicar SAM 2. Ok. ¿Qué es SAM 2? Un momento. Ok. SAM 2. Este modelo lo que hace es extender la capacidad del modelo SAM de la versión primera, de la primera generación, para poder ser implementada para segmentar objetos en video. Para ello mantiene la estructura original de SAM y agrega módulos como el Memory Bank, el Memory Attention, y aquí no está, pero
hay una operación más que va después del mass decoder, que es el mass, es el mass decoder y está aquí, por aquí lo coloco. Es el memory encoder, que lo voy a mencionar un poco más adelante. El memory encoder, que aquí no lo he colocado, pero está ese módulo también, que es un modelo bastante simple, que es un módulo bastante simple. Pero ven, como se observa, se logra mantener de nuevo el image encoder, que va a tener otra diferencia que voy a mencionarlo en el siguiente slide. Se mantiene lo del prom encoder porque este modelo para traquear los objetos dentro de un video igualmente necesita un prom, necesita que el usuario indique qué es lo que se quiere traquear. En este caso se mantiene los caminos, las opciones que brindaba Sam primero, como un bounding box, o disculpe, una caja, puntos a favor, puntos en contra, una segmentación, y esta información puede ser colocada en diferentes frames, y con esta información y los frames en los que se agrega estos prompts, el modelo puede traquear al objeto durante todo el video. Y es algo bastante interesante de este video, es que como tiene la parte del memory attention, lo que hace es, por más que haya oclusiones en un video, de un objeto, como es decir, que dentro de un video, si un objeto sale de la escena y luego vuelve a entrar, el modelo puede reconocer que es el mismo objeto y mantener el identificador. Y eso es algo bastante interesante que muchos modelos anteriores no tenían, que la permanencia temporal del objeto a pesar de que ya no esté en la escena. Y bueno, se desarrolló otra base de datos. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, aquí nuevamente menciono cómo funciona el modelo de SAM. Como ya les había indicado, funciona a través de prompts a favor o en contra, y así puede segmentarse a través de, se puede traquear al objeto dentro del video. Luego, la principal diferencia, pues primero, las entradas básicamente es que SAM acepta imagen y SAM2 ya acepta video, pero SAM2 también acepta imagen. Como tiene la misma arquitectura de SAM original, entonces mantiene la misma capacidad de SAM, pero le agrega la capacidad de tracar videos, tracar objetos en videos. Entonces, esa es la principal diferencia. Otra diferencia importante es el image encoder, que a pesar que tienen el mismo módulo, el nombre, el image encoder, lo que hacen es utilizar otra arquitectura de Visual Transformers, que ya no es el bit H, que esto era muy pesado, como 3 GB si mal no recuerdo, a este que es mucho más ligero, que pesa aproximadamente 1 GB si mal no recuerdo. Entonces, ahora la salida, en este caso, como había mencionado, todo lo de SAM2, todas las aplicaciones de SAM se repiten en SAM2, pero también permite extraquear objetos. Entonces, la salida puede ser un masklex, que es una lista de máscaras de un mismo objeto a través del video. Entonces, vamos a mencionar la principal diferencia del image encoder. Entonces, el image encoder inicial de SAM era un modelo de una sola escala, de 64 por 64, y tenía muchos parámetros, era muy pesado. Entonces, lo que se hace era aplicar Visual Transform para aplicar la operación de atención, pero en diferentes escalas. Entonces, esto reduce bastante la capacidad, el gasto computacional, porque ya no se le aplica a toda la imagen recursivamente, sino se va reduciendo a través, como esto le llaman procesamiento en pirámide, que va reduciendo a ventanas locales de atención, reduciendo el gasto computacional, porque se va a reducir la dimensión en la que se va a aplicar la atención hasta 32 por 32, hasta finalmente poder obtener de nuevo el image embedding. Eso es básicamente, la tarea es básicamente la misma, solo que utilizan una diferente metodología, pero mucho más ligera. Entonces, ahora, la arquitectura. Como había mencionado, se mantiene el image encoder, pero ya sabemos que es una versión mucho más ligera que SAM. Se mantiene el mass decoder, que es el que nos va a entregar la segmentación.
y se mantiene el PROM. El modelo aún necesita que un humano, bueno, no necesariamente un humano, uno puede crear luego un bot, que eso también se podría hacer, porque en este tipo de modelos uno puede, porque es open source, entonces esto nos permite hacer modificaciones, probar. El PROM encoder, podemos generar un método, un modelo de inteligencia artificial que genere automáticamente esos prompts. Entonces, pero tal vez hablemos un poco más adelante. En esta parte solo vamos a indicar que se mantiene la parte del PROM encoder. Eh, entonces, con esta información lo que se hace es trabajar con el memory encoder. El memory encoder tiene una tarea bastante sencilla, que es una vez que se tiene la segmentación o la predicción del modelo, lo que se hace es comprimir esa información nuevamente, porque los módulos no pueden trabajar con toda la imagen completa porque es muy densa y las operaciones serían muy costosas. Entonces lo que se hace es pasarla por un memory encoder, reducir esa información a una versión más compacta, luego guardarlo en el memory bank. Y una vez guardadas, el memory bank solo es para guardar la información. Una vez que se guarda la información, esta puede guardar información hasta de 6 frames. Se le llama una cola FIFO, porque solo puede guardar información de 6 frames. Entonces, a medida que vaya avanzando los frames, va olvidando la última, pero va manteniendo la información de los últimos 6 frames. Entonces, una vez que se tiene eso, esa información se pasa al memory attention. ¿Y aquí ocurre la magia? Esto es la magia de la parte del traqueo, porque en el memory attention lo que se hace es un cross attention. Se cruza la información tanto que se relaciona la información que ha ido guardando el memory bank con la predicción del objeto y con el nuevo frame que ha ido, que a pesar que el objeto ha cambiado la posición, puede aún correlacionarla gracias a este memory attention. ¿Por qué? Porque a pesar que la imagen ha variado un poco de posición, mantiene las características similares, y eso lo reconoce a través de la información que ha ido guardando en el memory bank. Entonces, cuando se cruza esta información con el nuevo frame, el modelo puede identificar que la región, cuál es la región que se ha ido segmentando. Entonces, esto es bastante interesante, pero lo vamos a ir viendo más a detalle. Entonces, primero, el memory encoder. Entonces, como les había mencionado, el memory encoder es algo bastante sencillo. Es una vez que ya se tiene la máscara predicha y se tiene el embedding del frame. El embedding es la información que nos da el image encoder. Se cruza esa información para enriquecerla, básicamente. Luego se aplica downsample porque se necesita condensar esa información. Y luego se guarda en el memory bank, considerando a qué frame pertenecía. Entonces, es algo bastante sencillo, ¿no? Esto no es complicado. Aquí no hay atención. Aquí solo son capas convolucionales ligeras que permiten condensar la información que nos ha dado la predicción del mass decoder. Ya no explico esta parte porque lo expliqué en SAM. Es básicamente lo mismo. Entonces, para no repetir, pues tomamos directamente la salida y lo pasamos por el memory encoder. Se reduce, se guarda y luego pasa en el memory bank. En el memory bank se tiene una cola FIFO que solo guarda los 6 últimos frames. Entonces, a medida que va a ir avanzando, se va a ir olvidando los otros. Entonces, bueno, aquí hay algo bastante importante, porque ¿qué es lo que se guarda en el memory bank? En el memory bank se guardan dos cosas principales, que uno son los object pointers, que son una información. Primero voy a explicar esta parte, que es las memorias espaciales, porque luego va a ser más fácil entender el object pointer. Las memorias espaciales es como, es una máscara bidimensional que guarda las características de la escena, del frame. Eso es básicamente la parte de memorias espaciales. Se guarda una matriz que guarda la información cualitativa, se podría decir, del frame, como textura, bordes, información que proviene del frame, que se ha extraído del frame durante la segmentación. Y el object pointer es lo que nos indica
qué objeto específico se está guardando en ese, se está haciendo el traqueo. En este caso, por ejemplo, del gallo, las memorias espaciales guardan todas las características del frame, pero condensadas, y el object pointer lo que indica es qué región específica se está traqueando. Entonces, eso se guarda en cada uno de los frames. Se guarda las características del frame y el objeto específico que se está traqueando. Igualmente aquí, igualmente aquí, igualmente aquí, igualmente aquí, hasta llegar al frame original, que sería al nuevo frame que va a ingresar. Entonces, de esa forma se puede correlacionar esa información a través de un cross attention. El cross attention es lo que permite correlacionar esa información. Ok, entonces aquí vamos a entrar a la parte que es la parte más importante de SAM2, que es el memory attention, y que también es un poco más pesado porque aquí se hacen las operaciones, tanto que provienen del memory bank como la que nos va a proveer la información del nuevo frame que está ingresando. Entonces el memory bank sabemos que va a guardar T1, T2, T3, T4, T5 y lo correlaciona con el nuevo frame. En este caso el cross attention, como había mencionado, una operación de atención requiere 3 valores específicos: el query, el key y el value. En este caso el query va a ser el frame nuevo y el key y el value es la información que se está conteniendo, y eso lo va a proveer los frames anteriores. Entonces, cruzando esta información y a través de las operaciones de atención que había explicado anteriormente, se puede hacer el traqueo del objeto. El mismo modelo, a pesar de que el objeto cambie de posición, se da cuenta por las características que ha ido almacenando dónde está ese objeto que se está traqueando en los frames anteriores. Entonces, es así como se logra el traqueo de los frames. Ok. Bueno, esta parte es más detallada acerca de las memorias espaciales y los object pointer, que creo que no es tan necesario explicarlas, extenderse tanto, pero básicamente es lo que les había mencionado, ¿no? Se guarda un mapa denso, pero que no tiene la resolución inicial de la imagen, y indica cómo se veía el objeto, y el object pointer indica dónde está el objeto. Cruzando esas dos informaciones, se puede lograr estas correlaciones a través de las operaciones de atención. Ahora, la parte de, la parte de los datos de entrenamiento, primero se usa, obviamente, en base a la dataset que se había generado con SAM. Eso se usa. Y se generan se generan también etiquetas para poder crear etiquetas que tengan una secuencia temporal. Eso es algo bastante importante para los modelos de video, que cuando uno quiere traquear modelos que puedan traquear objetos en videos, necesitan también hacer segmentaciones de los objetos a través del tiempo. Entonces, eso es algo es bastante difícil en cuanto a, bueno, no es difícil, lo que es, se gasta mucho tiempo para poder tener todas esas etiquetas. Entonces lo que se hizo también es lo mismo, que la misma idea de SAM, utilizar el modelo e ir corrigiendo a través del prompts con personas que proveen información y estén refinando constantemente el traqueo del objeto. Entonces así se logró aumentar la cantidad de datos, tanto utilizando el modelo como con usuarios. Entonces se utilizó la memoria, la dataset de SAM, y se creó más etiquetas, pero ya que tengan una relación temporal, porque este nuevo modelo tiene esa capacidad de traquear objetos, y para ello se necesita segmentación también que tenga la información temporal. Entonces, esto es bastante útil para alguien que no quiera volver a tener que hacer un dataset. Por ejemplo, si uno quiere hacer un modelo de segmentación que traquee carros, debería en cada frame 1, frame 2, frame 3, ir segmentando al carro y cómo se va moviendo para que el modelo pueda entender cómo el objeto se está moviendo en la escena. Pero esto puede no ser práctico. Entonces, utilizando el modelo SAM2,
ya se tiene esa información, porque en el memory attention, en el módulo del memory attention, se guarda la información de cómo un objeto se va a ir moviendo en una escena. Entonces, si uno quiere aplicar o necesita hacer una aplicación para segmentación en videos, ya no necesita crear un dataset, sino necesita solo adaptar SAM2 a las condiciones que uno desea. Pero la parte, la no tan buena es que SAM2 requiere nuevamente de SAM2 requiere de prompts para poder traquear un objeto. Es decir, si uno tiene una escena vehicular en la que están pasando muchos carros, SAM2 requiere un prompt por cada uno de los carros que está entrando a la escena para poder traquearlo. Necesita un activador. Entonces, es aquí donde ocurre el problema, porque si uno quiere crear una aplicación en la que el modelo automáticamente detecte carros, SAM2 por sí sola no lo hace, porque necesita alguien que esté dándole una indicación de qué es lo que se quiere segmentar en el video. Entonces, para ello se aplican detectores de objetos que nos den la información para poder generar estos prompts automáticamente, y así con un detector de objetos más SAM2 poder lograr ese traqueo de objetos en un video. Entonces, esto voy a mencionarlo un poco más adelante porque es una aplicación. Creo que en esta parte, bueno, esta parte es acerca de cómo se generó el dataset que ya había mencionado anteriormente. Otro punto es la mejora que ha generado SAM2 con respecto a SAM, que a pesar de que SAM2 tenga un image encoder más ligero, supera a la versión de SAM. Es decir, que esa estructura piramidal de capas de atención de diferentes resoluciones fue una idea fue una idea que mejoró mucho el modelo SAM anterior, porque aparte de dejar de ser tan pesado, permitió aumentar la eficiencia y permitió aumentar la precisión. Entonces, eso es un gran aporte, un gran avance con respecto de SAM2 con respecto a SAM, al modelo original. Y aparte también se logró mejorar la parte de la eficiencia. En este caso se muestra la inferencia a través de frames por segundo y lo compara con otros modelos que existían en ese momento. Y se observa que SAM2 mantiene un performance mucho mejor que muchos modelos anteriores. En este caso sería el L. El L es, estos acrónimos de L, B+, indican qué versión de Image Encoder se tiene, porque esta parte es interesante. SAM en Image Encoder tiene el modelo bit H, bit L, bit S, si mal no recuerdo, S de Small, Large and Huge. Es básicamente los pesos que uno quiere usar para el Image Encoder, porque algo interesante de los modelos SAM es que, si se dieron cuenta, todos son en módulos. Entonces uno puede ir modificando cada uno de los módulos e ir haciéndolos más eficientes, o puede hacerlos más útiles para una aplicación específica. Entonces, en este caso, cuando ponen L, se refieren al Image Encoder, que se está usando el Image Encoder Large, y en este caso B, que es el Basic. Entonces, bueno, se logró un gran avance, pero algo bastante importante, SAM2 aún sigue siendo pesado. Para un modelo de 1 giga sigue siendo aún pesado. Entonces se requiere recursos computacionales para poder usarlo. Generalmente se usa en una computadora y no se puede usar a estos FPS, pues no es tan factible usarlo en tiempo real. Entonces eso todavía sigue siendo una limitante para SAM2. Pero el equipo de Facebook, o Meta Research, lo que hizo fue desarrollar un modelo Efficient TAM que, aparte que reducía el Image Encoder aún más, y aparte hacía una modificación en el Memory Attention, llegaron a reducirlo lo suficiente como para que pueda ser ligero y aplicado, se podría decir, en tiempo real.
pero aún sigue siendo un modelo bastante pesado y sí requiere recursos computacionales. Pero el Efficient Dam es mucho más ligero. Ok, las debilidades de SAM2, nuevamente, como les había mencionado, pues es que es un modelo pesado. Eh, y aparte, también tiene dificultades con la segmentación de objetos que no tengan características de objetos que pertenecen al dataset de entrenamiento. Ese es otro punto. A pesar que diga segmentación, segment anything model, no segmenta cualquier cosa. Pero pues abarca una gran cantidad de objetos que son bastante comunes, creo, como aviones, barcos, esas cosas lo hacen muy bien. En mi caso específico, yo que estudio el comportamiento del arco de plasma en soldadura, ahí no tengo que hacer modificaciones en la estructura, pero ya es una aplicación mucho más específica, ¿no? Entonces, pero para la mayoría de aplicaciones yo creo que estos tipos de modelos pueden ser de mucha utilidad. Bueno, entonces aquí voy a mencionar una aplicación que se hizo, es de un paper, entonces estoy colocando ahí la referencia de un laboratorio bastante conocido en visión computacional, que es un BGG de Oxford. Se propuso en el 2025 que combinando el modelo SAM con un modelo de detección, se logra hacer el traqueo de los objetos, y no solo el traqueo, sino la identificación por números, entonces se puede contar. Entonces, por más que un objeto tenga overlay, por ejemplo, el 4, si se dan cuenta, el 4 el número 27 se sobrepone sobre el 4 y aún así logra mantener la característica, logra mantener el identificador del objeto. Esto es algo bastante interesante que puede ser de mucha ayuda en aplicaciones, en diferentes tipos de aplicaciones eh, que requieran reconocer un objeto que sale o entra de la escena. Entonces, el funcionamiento de este tracker es el siguiente, se basa en 3 stages. El primer stage es un detector, básicamente. En este caso, lo que ellos hacen es agregar un detector de texto. Entonces, lo que hacen es introduciendo en lenguaje natural, por ejemplo, pez, aquí en este caso está colocando fish. Ellos utilizan este modelo que como ya expliqué, el cross attention va a ser mucho más fácil de entenderlo, porque si recordemos, el cross attention es la correlación entre dos características, entre dos diferentes tokens. Entonces, lo que se hace es el token de una palabra no es tan diferente al token de un parche. Entonces, sigue siendo un token, y teniendo un token es posible correlacionar con la información de los tokens que provienen de la imagen. Entonces hacen cross attention, cruzan esa información y pueden determinar la correlación entre la palabra y el objeto que se desea traquear. En este caso, no lo están usando directamente en SAM. Esto es un modelo de detección aparte que a esto puede ser fácilmente reemplazado por otro modelo de detección como YOLO. YOLO es un modelo de detector, entonces en vez de usar esto, lo quitamos y podemos usar YOLO, que recuerdo haberlo hecho. Entonces, una vez que primero se tenga detectado todos los objetos, se comienza la segmentación. Lo que hace primero el modelo es, una vez que se tenga detectados los objetos, cada una de las instancias de los bounding box se pasa al modelo SAM2 como prompts. Entonces, estos son prompts para el modelo. Todo esto se los pasa, y el modelo SAM2 lo que hace es segmenta, pero aún no traquea. En este caso solo segmenta porque es un frame. Entonces, una vez que se tiene todas las segmentaciones, lo que se hace es un filtro pequeño para poder correlacionar entre frames posteriores y anteriores. Porque a veces los modelos de detección cometen errores. Entonces, por ejemplo, puede haber un falso positivo, como en este caso, que no hay pez, si mal no veo, y acá indica que hay un pez, entonces si hay un falso positivo. Entonces, probablemente en la siguiente escena, el modelo ya no encuentre este mismo objeto. Entonces, como en la siguiente escena, este objeto ya no va a estar, al buscar el intersection over union de esta máscara
con la escena siguiente se va a dar cuenta que no ha permanecido en el frame siguiente este objeto. Entonces se puede considerar como ruido. Y eso es lo que hace aquí. A partir de este filtro corto entre frames, se puede eliminar el ruido, los falsos positivos. Entonces es bastante interesante porque lo primero que hace es segmentar todos los frames. No es uno, es todos los frames. ¿Por qué? Porque segmentando todos los frames, lo que hace este modelo es encontrar las semillas. La semilla es la primera instancia en la que aparece el objeto. El frame inicial, el primer frame en la que aparece el objeto. Entonces, eso sería la semilla para luego ir traquearlo. Entonces, pero no es posible identificarlo directamente. Entonces, lo que hace es un procesamiento, digamos, a lo bruto, porque está segmentando todo. Y a partir de esa segmentación total y de este filtro corto, lo que hace es encontrar las semillas, donde inicia cada uno de los frames, disculpen, de los objetos, y con esa semilla recién se introduce el modelo SAM2. Y con esta segmentación y con la información que provea el modelo SAM2, lo que se hace es ir colocando el identificador. Y lo que pasa es que cuando el modelo, por ejemplo, el modelo se le pasa un objeto, te da la secuencia de segmentaciones de este objeto a través de los frames. Y cuando este objeto ya no haga, o cuando vaya avanzando, van a aparecer objetos que ya no hagan intersection over union con el objeto de acá. Por ejemplo, este es un poco difícil de explicarlo. Imaginemos que tenemos este pescado que se le está traqueando y de pronto aparece un pescado rojo. Entonces, este pescado rojo va a generar una nueva segmentación. Entonces, esta nueva segmentación, el modelo SAM2 no lo ve, pero sí está aquí, porque aquí se segmentó todo. Entonces, como en la escena de aquí, esa máscara no va a intersectar con ninguna predicción de SAM2, se indica o se puede iniciar una semilla nueva y así ir contando cada uno de los objetos nuevos. Y así puede, este sistema crea un sistema de contadores que puede contar cada uno de los objetos, en este caso, cuántos peces hay en la pecera. Entonces, bueno, aquí hace básicamente lo que les había explicado acerca del modelo de detección y del SAM2, cómo operan en conjunto para poder luego traquear objetos nuevos. Bueno, entonces estos son los papers en los que yo me he basado para poder brindarles toda esta información. Son papers en los que se presentan estos modelos, como el modelo Segment Anything, el modelo SAM2, el modelo Efficient Track, que es un modelo 2024, que este es el más eficiente de todos. Disculpe, este es el modelo más eficiente de todos, que guarda las mismas características SAM2. Luego tenemos el modelo SAM3, que en esta presentación no lo incluí, pero puedo mencionarles rápidamente cómo funciona. Si se dan cuenta, este mismo SAM2 tiene una característica especial, que para traquear un objeto se basa en dos cosas: en el object pointer, que nos indica qué objeto se está traqueando, y en el memorial spatial, que es el que nos indica las características que tiene. Entonces, como se utilizan estos dos elementos para poder traquear un objeto, no es posible directamente que el modelo identifique. Por ejemplo, lo ideal sería que al pasarle el prompt de un pescado, un prompt aquí, por ejemplo, solo uno, aquí le están pasando demasiados. Si le pasamos un prompt, el modelo identifique la clase y correlacione esa clase a todas las demás, automáticamente. Entonces, eso no se puede hacer directamente con SAM2 por la arquitectura en la que fue diseñada. Entonces, por eso este sistema crea una alternativa a ello. Y es curioso porque en SAM3 no es que cambien la arquitectura de SAM2. Lo que hacen es básicamente desarrollar este mismo sistema, un poco más sofisticado, mucho más pesado, pero pues logran esto mismo, logran que a partir de texto, por ejemplo, uno ve este video y coloca fish y el modelo automáticamente
empieza a detectar cada uno de los objetos, pero no solo uno, sino todos los pescados que encuentre en el video. Ese es un aporte bastante interesante de SAM3, pero mantiene la misma estructura que esto. Eh, Hace una detección de objetos, usa un detector basado en transformers también, entonces, pero es mucho más pesado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy utilizando, como les mencioné, análisis de arco de plasma, y yo analizo videos de alta velocidad. Entonces, ahí no es factible usar SAM3 porque es muy pesado, tengo 15.000 frames por segundo, entonces no me es factible. Me es mucho más sencillo utilizar Efficient Time, que es mucho más eficiente. Pero para aplicaciones generales creo que es mucho más interesante y no sé si me dé tiempo aquí de mostrarlo, pero tienen aquí, por ejemplo, si coloco SAM3, van a poder ver las aplicaciones. Si quieren, pueden ir ustedes entrando a esta página, solo coloquen SAM3 de Meta y pueden observar cómo funciona el modelo. Pone card y automáticamente empieza a tracar los objetos de carro, pone people y reconoce los objetos y el identificador. Entonces es un modelo mucho más pesado, pero mantiene la misma estructura del paper que les había mostrado, solo que con módulos un poco más sofisticados. Es la única diferencia. Entonces, esto es totalmente open source. Si ustedes quieren, pueden descargarlo, eh, utilizarlo para sus aplicaciones personales. Hay un sistema de SAM3, SAM2 y SAM1, si mal no recuerdo. Aquí básicamente les muestra la diferencia. SAM1, como les mencioné, solo funciona para imágenes. SAM2 necesita un prompt de entrada para poder traquear en la escena, pero solo traquea un objeto. Y en cambio, la diferencia con SAM3 es que con un solo prompt empieza a traquear todos los objetos simultáneamente. Cada uno tiene si mal no recuerdo, tenía eh, como una página en la que uno puede ir probando estos modelos. Es algo bastante interesante con sus propios datos personales. Bueno, esta es otra extensión en la que a partir de la segmentación, es SAM3D, no lo he mencionado, porque esto ya no es de traqueo y esto, sino que a partir de imágenes genera objetos tridimensionales. Si alguno tiene afición por las impresiones 3D, pues seguro les puede parecer interesante. Yo no lo he implementado, pero pues ahí está en todas las aplicaciones. Algo bastante interesante de los modelos de visión computacional que desarrollan este tipo de industrias es que son totalmente open source. Entonces es bastante fácil poder obtener el código fuente de GitHub y poderlos modificarlos y adaptarlos a nuestras necesidades o aplicaciones específicas. Entonces, bueno, como ya probé, por ejemplo, también los pesos y código, todos lo pueden encontrar en GitHub. Y los demos interactivos, como les mostré, como SAM1, SAM2, lo pueden ir probando para que puedan testarlo con sus propios datos. Bueno, eso es toda la presentación que quería realizar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, que con mucho gusto estaré dispuesto a contestar. Aló. Sí, caballero, muy buenas noches. Estamos abiertos a las preguntas. Se acaba de activar el chat de Google Meet. Por favor, si tienen alguna duda o consulta para que puedan realizarla en este momento. También se activa el micrófono. Um, Parece que no hay consultas. sí, creo que no hay duda. Lucas, muy, muy interesante la exposición del día de hoy a nivel de visión computacional. Creo que hemos aprendido bastante de la experiencia que has tenido y sobre todo de la parte práctica que has realizado, ¿no? Porque es algo
bastante nuevo en realidad. El modelo salió en 2023, mencionaste. Sí, son modelos que están actualizándose a cada año que pasa, desde que salió la primera versión, que es la primera generación de SAM en 2023. Ha ido saliendo el año siguiente la versión siguiente y en el 2025 la última versión 2023. Disculpe, la versión de SAM 3 salió en el 2025, pero este año no ha salido una nueva versión. Pero los modelos basados en visión computacional se van actualizando cada vez con tiempo, porque la idea es que, a pesar de ser una rama diferente a la parte de robótica, en algún momento se van a tener que, estos modelos se intersectan. Ya lo está haciendo, creo que Facebook Research, en sus lentes de visión inteligente, de poder segmentar objetos en tiempo real, porque esto da la capacidad a un sistema inteligente de saber el posicionamiento de los objetos. Entonces, esto es algo muy interesante para la parte de robótica o conducción de autos autónomos. Entonces, por eso yo creo que es un campo en el que muchas grandes compañías como Meta, que es la que está financiando esto, creen y desarrollen constantemente nuevas versiones, y lo mejor de todo esto es que son versiones gratuitas, son versiones open source que están abiertos a toda la comunidad y que pueden ser descargadas e implementadas en sus proyectos personales. Genial. Le doy el pase a David para que pueda realizar unas consultas. Sí, bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Gracias por su participación, por habernos acompañado hasta este momento. Lucas, quisiera hacerte una pregunta puntual, ya para ir cerrando la sesión del día de hoy. ¿Cuál crees que sería la aplicación de estas herramientas y tecnologías que podrían beneficiar al sector público y al sector privado actualmente en el Perú? Ok, eso es una pregunta algo complicada para alguien que se dedica al research. Yo ahora estoy aplicando estos modelos al estudio de un fenómeno físico, pero si podría encontrar una aplicación que se me venga a la mente. Disculpa que no he profundizado en las aplicaciones de este tipo de tecnología, pero sería, por ejemplo, en sistemas de vigilancia, en municipalidades, en cosas como estas. Creo que puede ayudar mucho un modelo como SAM2, que puede reconocer a un mismo objeto a pesar que salga o entre de la escena. Entonces se podría traquear a un individuo, ya sea en un aeropuerto, en una municipalidad, o tener un mejor control de, no sé, de los sistemas penitenciarios, porque es como tener un sistema vigilante, inteligente, que funcione las 24 horas. Entonces, esto es bastante útil. O para la industria podría ser control de calidad también. Y es un sistema, todo sistema que requiera una constancia de vigilancia, estos sistemas pueden ser muy útiles en esos campos. Claro, claro, excelente. Justamente, dada la circunstancia que se vive en el Perú, obviamente para el tema de seguridad sería muy perfectamente usado. Pero otra pregunta de repente que sí, de repente ya lo estás viendo del lado de implementación y la investigación. Por ejemplo, para implementar, en el caso de una municipalidad o alguna empresa que lo pueda usar en temas de seguridad, ¿cuánto digamos, de fierro, de arquitectura necesitan para desplegar un modelo y que esté totalmente operativo? Como mínimo, ¿qué recomendarías? Ok, a pesar de que mencioné que los modelos SAM2, SAM3 son bastante pesados, hay un modelo que mencioné también en la presentación que es bastante ligero, que es el modelo Efficient TAM. Es un modelo que es muy similar a SAM2, pero mucho más ligero. Pierde un poco más de precisión, eso sí, pero compensa con la rapidez con la que funciona. El modelo Efficient TAM no tiene el mismo desempeño que SAM2, pero tiene la misma funcionalidad. Y este modelo puede ser usado en un iPhone 15. Entonces, si puede ser usado en un iPhone 15, puede ser usado en un servidor de no tan alto gasto computacional. Entonces, no se requiere una tarea sofisticada, pero esto ya depende
va a depender de muchas cosas, ¿no? Cuántas cámaras se desean poner, qué es lo que se desea traquear. Entonces, esto ya tendría que haber un costo, se tendría que analizar de manera global, pero en sí una aplicación sencilla no requiere tantos recursos computacionales. Yo ahora, por ejemplo, para mi proyecto de investigación que estoy analizando videos de alta velocidad, utilizamos una computadora con 2 GPUs a 4500 de 20 GB de RAM. Es suficiente para poder analizar los videos de alta velocidad, que es 15.000 frames por segundo. Analizamos un segundo nada más en 20 a 25 minutos. Si se quiere implementar esto en tiempo real, sí se requeriría un poco más de recursos, pero digo, la arquitectura va a depender de la aplicación específica que se quiere desarrollar. Claro, perfecto. Excelente. Nuevamente, muchas gracias, Lucas, por tu participación el día de hoy en nuestro workshop de visión computacional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a toda la gente que está en redes sociales, también en este salón de Meet. Sin más, voy a darles algunos alcances adicionales para quienes quieran acceder a nuestro certificado de participación. Ya está disponible desde la página. En unos momentos les va a llegar justamente a su correo a todos los que se hayan inscrito desde la web de Metricraft. Y para comentarles que pueden también, bueno, como ven, este es un ejemplo de los pasos. Ustedes ya se han inscrito, ya han accedido al aula virtual seguramente con el correo, el enlace que les llegó. Desde ahí van a poder ingresar con el login de su correo y van a poder descargar la constancia que lo van a ubicar dentro de la plataforma. Adicionalmente, no se olviden de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube, que también estamos haciendo los en vivos por todas las redes. Y finalmente, invitarlos a estar atentos a las siguientes publicaciones, porque en este mes de agosto estamos sacando más workshops con temas igual de interesantes y muy avanzados, así como nuestros primeros cursos. Así que, sin más, muchas gracias nuevamente, Lucas. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, Lucas. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Excelente tema, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego.